La única regla del viaje es: no vuelvas como te fuiste, vuelve diferente. Anne Carson, Tipos de agua. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15 del podcast del Laboratorio de Lectura. Si es la primera vez que lo escuchas, mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras por la Universidad de Buenos Aires y me dedico a leer, a escribir, a enseñar y a investigar sobre literatura. Si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. Y como vengo recordando hace varios episodios, en Spotify podés valorar lo que escuchas mediante unas estrellitas. Si estás desde el celular, hay unos 3 puntitos y de ahí sale la opción calificar. Si te gusta lo que hago, te agradezco muchísimo si podés valorar positivamente este podcast, así el proyecto sigue creciendo. El episodio de hoy tuvo un cambio con respecto a su título original. ¿Por qué? Porque en un principio yo lo había pensado en conjunto con el anterior, y como el del mes pasado se titula La partida, había pensado que este se llamara La llegada. Cuando empecé a revisar los textos que voy a comentar, en uno de ellos puntualmente encontré una frase que fue la que me hizo cambiar. Es esta cita, dice: «Quiero que sepas que rezo por tu felicidad, aunque sea a la distancia». Esto está en la novela La papelería Tsubaki de la autora japonesa Ito Ogawa, que es un texto que vamos a comentar más adelante. Aparece en una carta que un personaje le escribe a otro y cuando lo leí y vi al final la palabra distancia, dije, claro, es esto. A partir de ahí, de pensar en la distancia, todos los textos que había ido configurando para hoy fueron encajando de manera mucho más armónica. Obviamente, este episodio está, al igual que el anterior, atravesado por la circunstancia en la que me encuentro actualmente, que es la de estar viviendo, en principio por unos meses, en otro país. Y acá aprovecho para invitarte, si todavía no lo hiciste, a escuchar el episodio 14, que se titula La partida, en el que justamente desarrollo pensamientos y emociones relacionadas con la situación de dejar nuestro lugar de origen. Era inevitable entonces que para el episodio de octubre, el de este mes, armar un recorrido que tuviera que ver con lo que pasa después de partir, con lo que pasa al llegar al nuevo lugar. Con lo que pasa, en definitiva, cuando al fin cobra forma todo eso que veníamos pensando, imaginando, planificando desde casa. Lo que pasa, en definitiva, cuando tomamos distancia. Centrarme en la distancia, además, me permite incorporar distintos matices, porque a la evidente distancia geográfica que se me presenta ahora, redondeando a grosso modo, estoy más o menos a 10.000 kilómetros de mi ciudad de origen, con los textos que fui leyendo se fueron delineando otros tipos de distancia, distancias temporales, emocionales, distancias no solo con los otros, sino también con una misma. Aclaro que nada de lo que voy a decir hoy es exclusivo del desplazamiento geográfico, porque una puede distanciarse emocionalmente de alguien aún quedándose en su lugar, y por el contrario una podría distanciarse kilómetros y permanecer emocionalmente muy cerca de su gente y sus lugares. Una puede distanciarse de una versión de sí misma y transformarse aún estando en casa, y una puede recorrer el mundo, esto quizás sí sería un poco más raro, pero podría pasar, y seguir siendo más o menos igual que antes. Lógicamente, yo voy a pensar todo esto desde el hecho de encontrarme puntualmente del otro lado del charco, como decimos en Argentina. Cuando viajo, siempre le doy bastante importancia a los primeros textos que leo estando en un nuevo lugar. Le otorgo cierta cosa así medio mágica o romántica al primer texto con el cual me encuentro en una nueva ciudad, por ejemplo. Y digo esto porque no hablo de textos que, por ejemplo, pueda haberme llevado ahora desde Buenos Aires, sino que hay algo de mi llegada a los nuevos lugares que implica siempre comprar un libro. Pero para esta primera compra siempre me gusta ir a ferias de libros usados y entregarme al azar.
Siempre el primer libro tiene esas características. No es ir en busca de un texto particular, ni tampoco preguntarle a un librero, che, ¿qué me recomendás? Sino se basa este ritual que tengo en hurguetear y ver qué aparece, qué me llama la atención, con qué me encuentro. Le doy mucha importancia a eso porque me gusta pensar este primer texto encontrado así de modo azaroso como un símbolo de algo, como una textualidad que puede marcar un pulso o un tono de ese viaje o de esa etapa o de ese proyecto. Sevilla no fue la excepción y cuando llegué acá resulta que tuve la suerte de que estaba la Feria del Libro de Ocasión en la que se podían, en realidad se pueden porque está hasta el 20 de octubre, encontrar muchos puestos de textos usados. Y fue en una de esas casillas en la que me encontré una joya, un poemario de una autora española a la que no conocía, que se llama Yolanda Soler Onís, un poemario titulado Mudanzas. Ella es una autora contemporánea que nació en Cantabria en 1964, es filóloga y este texto es del año 2002. Ya obviamente el título me llamó la atención y ahí fue que dije, este me lo tengo que llevar y me remitió a mi circunstancia. Pero luego al leerlo, esta sensación de conexión se agudizó todavía más. Es un poemario que está dividido en 3 partes y sobre todo me interesó la primera y la segunda porque en esas 2 partes el texto en sí es exactamente el mismo, pero está organizado de maneras diferentes. En la primera parte hay un verso por página. Entonces, visualmente eso ya llama la atención porque ves una página en blanco y solamente un verso. Y en la segunda parte, esos versos que aparecían sueltos en cada una de las páginas aparecen agrupados en poemas. Entonces ya cobran todo otro sentido. Y quiero compartir puntualmente 3 poemas porque creo que estos pueden hacer referencia a 3 momentos distintos relacionados con la distancia. El primero, para mí, sería la previa, lo que sería la partida del episodio anterior, o los momentos antes de la partida incluso. Dice el texto. En la única ciudad que recuerdo, los días comenzaban a parecer iguales, sumisos a una geografía extrema donde todo es orilla. El segundo me remitió al tránsito, a la distancia que primero no es o es solamente en nuestra imaginación y luego va apareciendo y finalmente se materializa. La distancia que creo tarda en llegar porque a una le va cayendo la ficha que está muy lejos, no de modo inmediato, sino con pequeños indicios, con el correr de las horas, de los meses o de los días en el nuevo lugar. Dice uno de los poemas: conservo de aquel tránsito cierto aire cómplice de viaje sin retorno. Traía en la mirada y la edad la apariencia de un ángel caído, el parpadeo plata de quien regresa allí donde la luz es ya imposible. Y por último, un tercer poema que me pareció otra gema, otra joya, que dice: recién empiezan a crecer los ríos. Recuerdo que nos besamos los ojos en la despedida. Esa mujer que adelanta las horas se sacude el otoño con un gesto y habla de Europa. Pienso en su equipaje, en las piedras y los retratos de árboles, en la arena de mi maleta. Se hace largo, dice. Debe serlo. Atravesar las estaciones y dormir del otro lado. En este último poema de Soler Onís aparece además otro matiz que a veces trae la distancia geográfica, que es la distancia temporal. El cambio de uso horario, por ejemplo, el cambio de estaciones, que no en todas las distancias sucede, pero por ejemplo en la que estoy viviendo ahora sí, le agrega otra capa más al hecho de estar lejos. Hay una cosa como de estar a contratiempo. Cuando me voy a dormir, allá están en plena actividad, cuando me levanto, en Buenos Aires duermen. Entonces hay cierta también expansión de la dimensión del tiempo en realidad, una conciencia de las sincronicidades, de los encuentros, de los desencuentros y también de los múltiples tiempos en los que nos movemos. En ese sentido te pones a pensar como qué loco, qué milagroso es coincidir. La distancia geográfica, entonces, que a veces conlleva una distancia temporal, nos desorienta. Y en este punto entran las reflexiones de, a esta altura ya, 2 grandes amigos de la casa. Una es Rebecca Solnit. Sí, nuevamente voy a citar este texto que amo. Esto lo digo porque hay una persona en particular
que todo el tiempo me dice, siempre citas a Solnit y se ríe, y sí, voy a volver a citar a Solnit. De hecho, paréntesis, uno de los pocos libros que me traje de Buenos Aires está una guía sobre el arte de perderse, y el otro gran amigo de la casa es Walter Benjamin. Bueno, en una guía sobre el arte de perderse, editado por Fiordo y traducido por Clara Ministral, texto que ya sabemos que es uno de los favoritos de mi vida, puntualmente hay un ensayo que se titula La puerta abierta. Y en este ensayo, Solnit cita a Walter Benjamin. Voy a leer primero la frase de Benjamin y después la reflexión que hace Solnit. Importa poco saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. Eso lo dice Benjamin. Y a continuación Solnit va a hacer una reflexión. Según la concepción de Benjamin, perderse es estar plenamente presente. Y estar plenamente presente es ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. Y no es acabar perdido, sino perderse, lo cual implica que se trata de una elección consciente, de una rendición elegida, un estado psíquico al que se accede a través de la geografía. Me encanta esta cita porque hace una triangulación entre el estado psíquico de sentirse perdido, al que se llega entregándose a esa pérdida, el tiempo, y más puntualmente el presente, porque para lograr ese estado de entrega hay que estar presente, ni añorando el pasado o la ciudad o lo que se dejó atrás, ni preocupados por el futuro, por el a dónde vamos a ir. Y por último, la geografía, ese nuevo espacio que es el escenario que permite propiciar ese estado. Otro aspecto que me parece hermoso del texto de Solnit es que ella le adjudica un color a la distancia, el color azul. De hecho, este volumen, una guía sobre el arte de perderse, está compuesto por distintos ensayos y de modo intercalado siempre hay un título que se repite, que es El azul de la distancia. Hay una exploración cromática del azul desde distintos puntos de vista, desde diferentes artistas y aristas. Por ejemplo, en uno de los ensayos hace un juego de palabras con el género musical blues y la frase en inglés to feel blue. En otro trabaja con el azul de Yves Klein, en otro con el azul de la cianotipia, y así va desgranando el color y sus declinaciones en relación con la distancia. En uno de esos ensayos azules, el primero de ellos, ella se detiene en el color del horizonte, de lo que se sitúa a lo lejos, aquello que nunca podremos alcanzar, y dice: el color de esa distancia es el color de una emoción, el color de la soledad y del deseo, el color del allí visto desde el aquí, el color de donde no estás, y el color de donde nunca estarás. La distancia, entonces, es, lógicamente, donde no podemos estar, eso que no se alcanza. Para Solnit, la percepción de ese color llega en la adultez, porque ella dice que de niños o niñas no tenemos esa conciencia de lo que es lejano, de lo que es irrecuperable, de lo que es inalcanzable. Y voy a citar de nuevo, ella dice: el azul de la distancia llega con el tiempo, con el descubrimiento de la melancolía, la pérdida, la textura del anhelo, la complejidad del terreno que atravesamos y con los años de viaje. Para terminar con Solnit, el segundo de los ensayos azules se centra en una figura muy particular, unos personajes que tienen una relación compleja con la distancia, con lo nuevo y con el origen, que son los y las cautivas. En ese ensayo, Solnit va a relevar relatos y testimonios de distintas mujeres y hombres que, en lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, fueron tomados cautivos por distintos grupos originarios y luego pasaron a elegir ese nuevo lugar, a estar con las nuevas comunidades que al principio les eran ajenas, a las que muchas veces habían llegado a la fuerza, pero que luego ellos terminan eligiendo. Ella explora la profunda transformación que opera en esos casos y los toma como paradigmas de algo que sucede en todas las vidas, porque para ella ponen de manifiesto lo siguiente, y cito: las transiciones a través de las cuales uno deja de ser quien era. Aunque casi nunca es algo tan drástico, en cierto modo, este viaje entre lo cercano y lo lejano tiene lugar en las vidas de todo el mundo. A veces, una vieja fotografía,
un viejo amigo, una vieja carta, te recuerdan que ya no eres la persona que fuiste alguna vez, pues la persona que vivió entre esa gente, que apreciaba esto, que eligió aquello, que escribía de esta forma, ya no existe. Sin darte cuenta, has recorrido una enorme distancia. Lo extraño se ha vuelto familiar, y lo familiar, si no extraño, al menos sí incómodo o inadecuado, una prenda de ropa que ya no te entra. Acá es imperioso hacer referencia, imperioso para mí, hacer referencia a dos textos de otro amigo del podcast, que es Jorge Luis Borges, en los que las figuras centrales son justamente cautivos y cautivas, y en los que se problematizan estas cuestiones de la distancia, la cercanía y la pertenencia. Uno de ellos es El cautivo. Es un texto muy breve que está en el volumen El Hacedor, que pueden ir a leer ya, está de hecho también en internet. Y el otro es el que voy a citar ahora, cuento que me encanta, que trabajo cada año en el secundario con mis alumnos, y que es Historia del guerrero y de la cautiva. También les invito a que vayan a leerlo, está en el volumen El Aleph, y ahora sí voy a spoilear un poco de Historia del guerrero y de la cautiva, así que si piensan leerlo, pausen acá, van a leer el cuento y vuelven. Básicamente lo que hace Borges en ese cuento es presentar dos historias. Una es la de un guerrero lombardo que se llama Droctulft, que es enviado a luchar en contra del Imperio Romano, particularmente tiene que atacar la ciudad de Ravenna, pero se termina fascinando con esa ciudad y la termina defendiendo, es decir, defiende el territorio que había sido llamado a destruir y muere defendiendo Ravenna. Y la otra es justamente la historia de una cautiva, una inglesa en el territorio de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, que es tomada como cautiva por un malón y que cuando tiene la posibilidad después de volver a su vida interior en Inglaterra, se niega, porque elige la vida que tiene ahora. Si bien a la inversa son dos personajes que eligen lo que no les es propio, eligen la distancia, por eso el narrador de este cuento encuentra ahí un punto de contacto. Les leo el último párrafo del cuento en el que el narrador justamente hace el paralelismo. Dice: 1300 años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino de Droctulft. Los dos ahora son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea que opta por el desierto, pueden parecer antagónicas. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales. En ambos personajes hay un ímpetu secreto, algo que no es racional, pero por el cual ellos eligen lo ajeno, eligen lo distante. La distancia con respecto al propio lugar de origen los transforma, los hace, asimismo, alejarse de una versión previa de sí mismos. Toman entonces distancia y así devienen otros. Finalmente, hay dos textos que quiero traer y que plantean una relación entre distancia y escritura. Por eso encontré ahí un punto de unión. Son dos textos, además, a los que llegué estando acá, a la distancia, de dos autoras a las que no conocía. Una es coreana, se llama Yang Eun-jin, perdón si no lo estoy pronunciando bien, probablemente no lo esté pronunciando bien. Ella nació en 1976, es de Corea del Sur, les decía, y el texto es una novela titulada Ya nadie escribe cartas, publicada en 2023 por la editorial Shiro, con una traducción de Álvaro Trigo. En esta novela, el protagonista se va un día de su casa e inicia un viaje en el que va en compañía, en principio solamente de su perro, y después encuentra en el camino a una mujer que también se suma a su viaje. Es un viaje particular porque se aloja en moteles él y le va escribiendo cartas a los personajes que conoce a lo largo del viaje. Identifica a cada uno de estos personajes con números y entonces mientras viaja y envía las cartas, llama cada tanto a un amigo que vive cerca de su casa para que le revise el buzón para ver si le puede decir si alguien le respondió en todo este tiempo alguna de esas cartas. Me interesa una reflexión que hace el protagonista en relación con el tipo de escritura que puede surgir a la distancia. Dice: las palabras que escribo durante los viajes no mienten ni tienen intención de presumir.
sino de mirar al interior y cuidarme. Me atrevería a decir que durante el tiempo que pasamos viajando es cuando más abrimos nuestro corazón y mente. Es el tiempo en el que más pensamos. Quizás hasta se nos ocurra algo que jamás se nos había ocurrido. Por eso es un desperdicio y un gran error no poner por escrito esos pensamientos que quizás nunca hubiéramos tenido. En particular, él escribe cartas, les decía, algo que da enteramente para otro episodio y por eso no me voy a meter acá con la escritura epistolar, pero volviendo a la distancia, es como si él encontrara en el estar lejos un punto muy valioso en cuanto a cierto sentir, a cierta también habilitación o contacto con la escritura, que es muy preciso, que es muy precioso y que si no se toma, se pierde, ya que, como dice en otra parte el protagonista, las ideas que se tienen al viajar no vuelven. Cuando regresas a un lugar, los sentimientos y sensaciones que tienes no son los mismos de la primera vez. Esas impresiones primigenias a la distancia son fundamentales. Se puede volver a un lugar lejano, en el que ya estuvimos, sí, pero lógicamente esa segunda vez no va a ser igual. Y hay una parte del texto que fue de mis preferidas, en las que el protagonista y esta mujer, que les decía que empieza a viajar con él en un momento, van a un motel cuyas habitaciones están inspiradas en distintos artistas visuales. Y ellos duermen en habitaciones diferentes y ella pide para él la habitación Edward Hopper, que es el artista estadounidense que, si no lo conocen y si no tienen presente ninguna de sus obras, vayan por favor ya a googlear y miren un poco. Es un artista que nació en 1882 y murió en 1967. Y está bueno ver el tipo de obra que hace para darse una idea también de la atmósfera que es construida por el artista y qué tipo de personajes y qué situaciones se arman. Porque al respecto va a decir el narrador de Ya nadie escribe cartas. Las ciudades de Hopper no son bulliciosas ni ostentosas, sino infinitamente vacías, sombrías por completo y eternamente desoladoras. Hay personas sentadas a solas en habitaciones de hotel, en cafeterías leyendo un libro o mirando por la ventana sin expresión alguna en el rostro. Incluso cuando aparecen varias personas, nunca cruzan miradas. Sus ojos siempre están dirigidos a algún punto en la distancia. Bueno, acá tenemos otra declinación de la distancia, que no es la que veíamos en los otros textos, sino que es esta la distancia en la proximidad, estar distantes con personas que tenemos cerca. Muy actual Hopper para los tiempos que corren, ¿no? Y la vida en los grandes centros urbanos y las redes sociales y los teléfonos. Bueno, se iba un poco de tema, quizás esta distancia, pero quería incorporarla porque, bueno, me encantó esta reflexión y porque me encanta Hopper y porque ojalá vayan ya a ver algo de Hopper. Y para ir cerrando, hay un último texto que encontré acá estando en Sevilla que también plantea una relación muy fructífera y muy peculiar entre la escritura y la distancia, que es una novela que es la que les comenté al principio del episodio, la que motivó el cambio de título. Se llama, les contaba, La papelería Tsubaki, está escrita por una autora japonesa que se llama Ito Ogawa, quien nació en 1973. Este texto fue editado este año por Editorial Navona y lo tradujo Maite Mandinabeitia. La protagonista de este texto se llama Hatoko y ella es escribiente. Vive en un pueblo de Japón, Kamakura, y hace poco volvió del extranjero. La que la inició en este oficio fue su abuela, que está muerta. Y esta profesión, la de escribiente, en realidad un oficio, consiste en escribir cartas por encargo. Ella lo que hace es asumir la escritura de textos que otras personas por distintos motivos no quieren ni pueden enfrentar. Entonces resulta que llega un cliente y le pide que por favor que necesita escribir una carta a X persona por tal motivo. Entonces resulta que le puede tocar escribir una carta para terminar con una amistad, para avisar a amigos de un divorcio, para escribirle a alguien muerto. Bueno, muchísimas distintas situaciones. Me interesó este texto, primero obviamente porque lo leí en tándem con el de Ya nadie escribe cartas, pero también porque plantea dos tipos de distancia distintas. Le da como otra vuelta, no igual a la del texto anterior, trabaja la distancia de otros modos. Por un lado, la distancia entre el cliente que viene a Hatoko
y aquella persona a la que el cliente quiere hacerle llegar la carta. Se recurre a una figura mediadora, que es la de la escribiente, porque hay claramente una distancia que no se puede superar. Y no hablo de la distancia geográfica, me refiero a que todos los personajes que entran en el local de Hatoko, en todos ellos hay una imposibilidad de acercarse a su interlocutor, de acercarse por medio de la escritura, o sea, de acercarse a la escritura. Y ella misma lo dice, la protagonista dice que su tarea es, cito, poner por escrito cosas que la gente no se atrevía a decir cara a cara. Entonces la figura de Hatoko aparece como mediadora, como agente de cercanía. Además, el texto plantea otra distancia fundamental que es la de la protagonista con su abuela. Hay una distancia insalvable que es la muerte y también hay una distancia desde el recuerdo, y esto me pareció también muy interesante, porque el texto va poniendo de manifiesto rispideces en el pasado en el vínculo entre ellas. Muchas veces el recuerdo nos acerca a alguien, pero si esos recuerdos son dolorosos o son sufrientes, hay en el recuerdo una sensación de lejanía. Bien, y después de este recorrido que nos fue llevando por la distancia geográfica, por la distancia temporal, por la distancia emocional, por el desconcierto, por las transformaciones operadas desde la distancia y por los vínculos entre la lejanía y la escritura, vamos a ir cerrando. Como siempre, con esta invitación a leer estos textos, a releerlos si es que ya los leyeron, a contarme qué les pareció el episodio, qué les parece el podcast, qué les parecen estos textos, lo que sea también que me quieran contar, saben que me encanta cuando me llegan sus mensajes. Y quiero agradecerles a todas las personas que me recibieron en estas primeras semanas en Sevilla, personas que están haciendo muy amena esta transición, que están cobijando esta versión de mí a la distancia que recién se está empezando a desarrollar. Agradecerle especialmente a personas como Karin, a las chicas del curso de literatura y flamenco, a Belén, a la librería ambulante, que fue la primera librería que me recibe en Sevilla. Me falta conocer todas las otras, pero esta fue la primera. Y abrazar, por supuesto, a mi gente de Buenos Aires, que están muy lejos geográficamente, pero cerca, muy cerca, porque están conmigo todos los días. Y ahora sí, para cerrar posta, como decimos en Argentina, les dejo una cita. ¿Y de quién podía ser la cita? Claro que es de Rebecca Solnit, porque era una cita que me había quedado colgada, no la pude encastrar en ningún lado del episodio, y como me parece muy hermosa, la voy a dejar acá para cerrar. Y hay personas que viajan mucho más que otras. Hay quienes reciben de nacimiento una identidad que les resulta suficiente, o que al menos no cuestionan, y hay quienes emprenden el camino de la reinvención, por supervivencia o por placer, y viajan muy lejos. Algunos heredan valores y costumbres que son como una casa en la que habitan. Algunos tenemos que prender fuego a esa casa, encontrar nuestro suelo, empezar a construir desde cero, pasar por una especie de metamorfosis psicológica.